Tres cabañas, tres historias, un mismo destino. Un hombre aparece de pie frente al fuego, cubierto de ceniza y sin alma. Una pareja se aísla del mundo, pero algo los rodea cada noche, y un chico encuentra una cabaña antigua, donde un espejo roto no refleja su imagen, sino su final. Bienvenido a Silencio Maldito. Escucha estos relatos y atrévete a quedarte conmigo al silencio final. Porque a veces lo más aterrador es lo que suena dentro de uno mismo. Lo encontraron de pie, frente a la chimenea encendida, cubierto de ceniza. No tenía quemaduras. Pero una capa fina, grisácea, se aferraba a su ropa, a su piel, incluso a sus pestañas. Sus ojos estaban completamente abiertos. Secos. Como si llevara días sin pestañear. Y no hablaba. No se movía. No parecía estar vivo, pero tampoco muerto. Ese era Emilio. Y durante mucho tiempo, para Claudia, Emilio había sido solo eso. Un pariente. Un vínculo de sangre con forma humana. No eran muy cercanos. Se hablaban de vez en cuando, sobre todo en Navidades o cumpleaños. Pero últimamente, algo en él había empezado a cambiar. Se había vuelto más esquivo. Más silencioso. Más ausente. Vivía solo, en un pequeño apartamento a las afueras. Trabajaba como carpintero. Encargos esporádicos, mal pagados, justo lo justo para ir tirando. No se quejaba nunca. Solo decía que el ruido del mundo le pesaba. Un día, Claudia recibió un mensaje de voz. Uno solo. Me voy unos días a una cabaña. La del tío Ernesto. Ese nombre, Ernesto, le sonaba vagamente. Un familiar lejano, tal vez. Uno de esos que aparecen en fotos antiguas, con los ojos difusos por el tiempo. El mensaje terminaba con una frase que la inquietó durante días. Creo que este lugar me va a devolver algo que perdí. Y después de eso, silencio. No respondió a sus mensajes. No contestó llamadas. Claudia se preocupó, pero no fue eso lo que la impulsó. Fue otra cosa. Empezó a soñar con la cabaña. La veía en sus sueños como si la hubiese visitado 1000 veces. Rodeada de bosque. Con las paredes de madera vieja, el tejado torcido, las ventanas cubiertas por telarañas. Y una chimenea encendida. Siempre encendida. En esos sueños, Emilio estaba allí. De pie, frente al fuego. Impasible. Mirando las llamas como si esperara que le hablaran. Claudia no lo contó a nadie. Ni a su madre. Ni a su pareja. Solo buscó la ubicación. Tardó casi 2 días en dar con ella. Era como buscar un fantasma. En los registros familiares encontró una dirección vaga, acompañada de una nota manuscrita. Cabaña Bosque de Balmora. No entrar solo. Tomó el coche, empacó lo mínimo, y partió. Las carreteras se estrechaban con cada kilómetro. La vegetación se cerraba sobre el asfalto. Y al llegar al último pueblo, preguntó por la cabaña. Un anciano en la gasolinera frunció el ceño. ¿La cabaña del fuego? Ella no supo qué responder. ¿Nadie va por ahí desde lo de hace años? Y no dijo más.
El camino final fue casi imposible. Ramas caídas, barro, árboles torcidos que parecían cerrarle el paso. Y entonces la vio. La cabaña. Y sintió algo. No miedo. No nostalgia. Fue como si una cuerda invisible la tirara desde el estómago. La chimenea estaba encendida. El humo subía tranquilo, denso, como si no hubiera viento en todo el bosque. La puerta crujió al tocarla. Estaba abierta. Dentro olía a madera, sí. Pero también a óxido, a algo quemado, a metal caliente. Y allí estaba Emilio. De pie. Frente al fuego. Cubierto de ceniza. Inmóvil. Sus ojos no parpadeaban. Su piel parecía de yeso. Y su respiración era imperceptible. Claudia dijo su nombre. Una vez. 2. 3. Nada. Lo tocó. Su piel estaba caliente. Pero no como la fiebre. Era un calor seco. Un calor que venía desde dentro. Le gritó. Lo sacudió. Pero era como empujar un árbol. Entonces, en el suelo, vio un cuaderno. Cubierto de polvo y ceniza. Las páginas quemadas en los bordes. Tinta corrida. Frases sin sentido, rayas nerviosas, repeticiones enfermizas. No duerme. El fuego escucha. Yo no soy yo. Ella está en el techo. No abras la trampilla. No abras la trampilla. No abras la trampilla. Claudia alzó la vista. Y en el techo. Allí estaba. Una trampilla. Sellada con clavos oxidados. Muy antiguos. Pero uno de ellos estaba medio salido. En ese momento, Emilio susurró algo. Claudia no entendió. Se acercó. Pegó el oído. ¿Tú también la oyes? Se apartó de un salto. Emilio no se había movido. Su rostro seguía inmutable. ¿Pero sus labios? Sí. Se habían movido. El fuego crepitó con fuerza. Como si se hubiera reído. Y Claudia, por primera vez, sintió verdadero terror. Claudia no volvió a pisar la cabaña durante mucho tiempo. Intentó convencerse de que lo había imaginado todo. Que el calor, la tensión, la oscuridad, le habían jugado una mala pasada. Pero cada noche, al cerrar los ojos, su mente volvía allí. Al olor a madera quemada, al crujido de la puerta, al cuaderno con frases imposibles. A la voz que susurraba detrás del fuego. Los días pasaron como un rumor lejano. Apenas hablaba con nadie. Apagó el teléfono, dejó el trabajo. Cambió de casa. Eligió una sin chimenea. Pero incluso así, a veces, notaba ese mismo olor. El ácido, el de metal caliente. En su ropa. En las paredes del baño. En su pelo. Como si algo se hubiera pegado a ella desde aquella cabaña. Una madrugada, mientras preparaba café, el televisor se encendió solo. No tenía antena, ni señal. Solo una pantalla negra y blanca temblando como si respirase. Claudia se quedó quieta, sintiendo que la casa entera se congelaba. Entonces, un destello. Una imagen fugaz. Una chimenea encendida.
Una sombra sentada frente a ella. Inmóvil. La taza de café se le resbaló de las manos. Volvió a soñar con Emilio. Pero no era como antes. Esta vez, él no estaba quieto. Caminaba por la cabaña, pero sus pasos no hacían ruido. Miraba por las ventanas rotas, murmuraba sin mover los labios. En un momento del sueño, se giraba hacia ella y decía algo. Algo que Claudia no lograba entender. Solo una palabra se repetía al despertar, como si estuviera grabada en su cabeza: trampilla. Volvió a ese bosque. No sabía qué esperaba encontrar. La cabaña, según los informes, había ardido por completo. Pero necesitaba comprobarlo. No le bastaba con lo que le dijeron los agentes. Necesitaba volver a verla, enfrentarse a ese lugar. La carretera seguía igual. El barro, las ramas, el silencio opresivo. Pero al llegar, lo que encontró no fue lo que recordaba. No había cenizas. No había ruinas. La cabaña estaba de pie. Entera. Como si nada hubiera pasado. Como si el fuego nunca la hubiese tocado. Y el humo, otra vez, salía de la chimenea. Claudia no quiso entrar. Dio vueltas alrededor, tocó la madera, el marco de la puerta. Todo estaba seco. Frío. Como una réplica perfecta. Pero algo no encajaba. En el suelo, vio huellas. Unas pisadas que entraban, pero no salían. La puerta crujió por sí sola. No la empujó. Simplemente, se abrió. Dentro, todo era igual. La mesa, las sillas, el cuaderno en el suelo. Pero las páginas estaban en blanco. Sintió que la temperatura descendía. Entonces lo oyó. Un golpeteo. Seco, repetitivo. Venía de arriba. Miró al techo. La trampilla seguía ahí. Clavos oxidados. Madera astillada. Pero no se movía. El sonido venía de otro sitio. Del suelo. Retiró la alfombra vieja y descubrió una tapa de madera. Pequeña, rectangular. Sin bisagras, sin pomo. Solo una ranura, como si alguien la hubiera sellado. El golpeteo se detuvo. Y entonces, desde el otro lado, una voz. No abras. Claudia dio un paso atrás. Pero sus pies no respondían. Estaban clavados al suelo, como si la madera se hubiese fundido con su cuerpo. La voz volvió. No abras, por favor. Era la voz de Emilio. Su tono. Su respiración. Pero más débil. Más lenta. Como si le costara hablar desde muy lejos. Ella se agachó. Puso la oreja junto a la ranura. ¿Emilio? ¿Eres tú? Un susurro respondió, casi imperceptible. No soy yo. Claudia se levantó de un salto. Retrocedió. La trampilla del suelo vibró una vez. Solo una. Luego, silencio. Corrió hacia la salida. Pero la puerta estaba cerrada. Empujó, gritó, golpeó con las manos. Nada. Como si la madera no tuviera ya estructura. Como si fuera parte de la casa, sólida, impenetrable. La chimenea volvió a encenderse sola. El fuego crepitaba. Pero no daba calor.
Emitía un sonido extraño, como si respirara a través del humo. Claudia se giró, temblando. Y allí, en la silla frente a las llamas, estaba Emilio. Sentado. Con los ojos cerrados. Pero su boca sonreía. No la miraba. No se movía. Pero algo en él no era el mismo Emilio. Era una forma vacía, un cuerpo prestado. ¿Quién eres?, preguntó Claudia con la voz rota. El fuego se intensificó. Y la figura de Emilio se desvaneció. Como si el calor lo deshiciera. Como si nunca hubiera estado allí. Claudia cayó al suelo, sin fuerzas. El cuaderno seguía abierto. Las páginas, ahora llenas. Frases nuevas. Ella ha llegado. El ciclo comienza de nuevo. El fuego elige. Claudia no sabía cuánto tiempo había pasado. Despertó en el suelo, con el cuerpo frío, entumecido. La cabaña estaba en silencio. Sin fuego, sin voces, sin vibración. Como si todo hubiese sido una alucinación. Pero el cuaderno seguía allí, abierto, con frases que no recordaba haber visto antes. Frases escritas con su propia letra. No mires por la ventana. No respondas si escuchas tu nombre. No es él. Nunca fue él. Claudia se levantó, mareada. Caminó hacia la puerta y esta vez, se abrió. Sin oponer resistencia. Como si la cabaña la estuviese dejando marchar. Pero algo dentro de ella había cambiado. Lo sabía. No lo podía explicar, pero lo sabía. Dejó el lugar atrás. Caminó hasta la carretera principal. Un conductor la recogió sin hacer preguntas. Le ofreció agua, mantas. No habló durante todo el trayecto. Al bajar del coche, le dijo en voz baja. No todos regresan. Claudia no respondió. Pasaron semanas. Las noticias no hablaban de Cabañas. Nadie sabía nada de su caso. Ni de Emilio. Ni del fuego. Ni de la desaparición. Todo parecía haber sido borrado. Como si lo que había vivido no tuviera lugar en el mundo real. Claudia intentó volver a su rutina. Cambió de ciudad. Evitaba los espejos. Evitaba las chimeneas. Dormía con la luz encendida. Pero los sueños no se iban. Todas las noches volvía a verla. La cabaña. El fuego. Emilio sentado. Y algo más. Una figura, entre las llamas. Cada vez más nítida. Una noche, escuchó pasos en su casa. Vino del pasillo. Luego, del salón. Tomó un cuchillo de la cocina y avanzó. No había nadie. Solo la tele encendida. Con la imagen congelada. La cabaña. Y una sombra, en la esquina de la pantalla. Apagó todo de golpe. Pero la imagen, seguía en su mente. Al día siguiente, recibió una carta. Sin remitente. Solo un sobre marrón, con su nombre escrito a mano. Dentro, una sola hoja. Vuelve antes de que ella despierte. Y un mapa. Marcado con una X, en el mismo bosque. Durante 3 días no salió de casa. No comió. No habló con nadie. Pero al 4.º día, algo cambió. Un olor. Leve.
pero reconocible. Ceniza. Y supo que ya no podía escapar. Volvió. Condujo durante horas. Lluvia, niebla, caminos rotos. Todo estaba igual. La carretera, los árboles, el silencio. La cabaña, de nuevo, seguía en pie. Intacta. Como si la historia no hubiese avanzado. Como si el tiempo no la tocara. Pero esta vez, no había humo. Entró. Todo estaba en su sitio. La silla. El cuaderno. Las páginas ahora vacías. La trampilla del techo seguía cerrada. La del suelo, también. Avanzó sin saber qué buscaba. Entonces, lo vio. Un espejo. Uno que no recordaba. Alto, alargado. Apoyado contra la pared. Claudia se acercó. Pero su reflejo no imitó sus movimientos. Se quedó quieto. La miraba, pero no hacía lo mismo. Era ella, y no era. Su reflejo sonrió primero. Claudia retrocedió, pero ya era tarde. Una mano salió del cristal. No la tocó. Solo acarició el aire. Y luego se retiró. El reflejo volvió a moverse al unísono. Como si nunca hubiese roto el espejo. Detrás, algo apareció escrito en el cristal empañado. Ya estás dentro. Claudia cayó de rodillas. Lo entendió todo. Nunca se fue. La cabaña no es un lugar. Es un ciclo. Una grieta entre lo real y lo otro. Y ella, ahora formaba parte de él. La última vez que alguien la vio fue semanas después, en una tienda cerca del bosque. Tenía los ojos vidriosos. El pelo cubierto de ceniza. Preguntó por una dirección que nadie conocía. Dijo estar buscando a su hermano. Y al irse, dejó una nota en la mesa. Si alguien la escucha, no respondan. No es ella. Y no lo ha sido desde la cabaña. Lo primero que notaron fue el silencio. Ni pájaros, ni viento, ni insectos. Solo el crujido de las ruedas al girar sobre la grava suelta del camino. Mario apagó el motor y dejó que el coche se detuviera solo, frente a la verja oxidada que llevaba al bosque. Delante de ellos, un sendero de tierra serpenteaba entre árboles altos y retorcidos, como si la vegetación estuviera intentando cubrir lo que había más allá. ¿Seguro que es aquí?, preguntó Lucía, con el ceño fruncido. Él asintió, sacando el móvil del soporte. La cobertura había desaparecido hacía 20 minutos. Pero el GPS seguía marcando el punto exacto, Cabaña del Lago Alto. Una reserva online, barata y remota. Perfecta para desconectar. Al menos eso parecía. Empujaron la verja, que chirrió como si llevase años sin moverse. El coche avanzó con dificultad entre raíces sobresalientes y ramas caídas, hasta que, al girar una curva, la vieron. Una cabaña de 2 plantas, vieja pero en buen estado, con un pequeño porche y una chimenea alta cubierta de musgo. Detrás, un lago oscuro reflejaba los árboles como un espejo turbio. Y junto a la puerta, un farol colgaba inmóvil, pese a la brisa que empezaba a soplar. Lucía se cruzó de brazos. No me da buena espina. Es por el bosque, está muy cerrado, respondió Mario, sin demasiada convicción. El interior era acogedor. Paredes de madera, muebles rústicos,
una cocina antigua. En la mesa, una carpeta con las normas de la casa, por favor, no subir al desván. Cerrado por mantenimiento. Una nota escrita a mano, firmada por el casero. Ninguno de los dos dijo nada, pero ambos lo leyeron 2 veces. Dejaron las maletas, encendieron la chimenea y pasaron la tarde entre vino, risas y juegos de cartas. Intentaban convencerse de que la sensación en el pecho, ese leve peso, esa opresión sutil no era nada. Solo cansancio del viaje. Nada más. La primera noche fue tranquila. Salvo por un detalle. A las 3:17 de la madrugada, Mario se despertó. No sabía por qué. No había ruidos. No había luces. Solo algo. Una impresión. Como si alguien lo hubiera estado mirando hasta que abrió los ojos. Se levantó despacio, sin hacer ruido. Fue a la cocina a beber agua. De camino, vio algo desde el pasillo. El farol. Encendido. Brillando afuera, frente a la puerta, en completa calma. Se acercó a la ventana. No había viento. El farol colgaba recto, como suspendido en un cuadro. Y sin embargo, oscilaba. Ligeramente. Como si alguien acabara de tocarlo. Como si algo invisible aún lo empujara. Volvió a la cama sin decir nada. Al día siguiente, no lo mencionó. Lucía sí. Pero habló de otra cosa. ¿Tú tocaste mi maleta anoche? ¿Qué? Estaba abierta. Rota por un lateral. Como si la hubieran tirado al suelo. Negó con la cabeza. Juró no haberla tocado. Al revisar la habitación, encontraron marcas en la alfombra. Como arañazos, pero en línea recta. Desde la puerta, hasta el borde de la cama. No volvieron a hablar del tema. Pasaron el día en el lago. Pescaron. Leyeron. Intentaron actuar con normalidad. La segunda noche fue distinta. A las 3:17, otra vez, Mario volvió a despertarse. Esta vez, con una palabra en la cabeza. Como si alguien la hubiera susurrado justo antes de abrir los ojos. Desván. Se levantó. Salió al pasillo. La chimenea aún tenía brasas. Se acercó a la escalera del segundo piso. Subió. La puerta del desván estaba cerrada, como decía la nota. Pero no con llave. Solo una cadena con un gancho suelto. Lo pensó unos segundos. Y la abrió. El desván era más amplio de lo que parecía desde fuera. Olía a polvo y a cuero viejo. En una esquina, un espejo cubierto por una sábana. En otra, una cuna vacía. En el centro, un baúl cerrado con candado, y huellas. Huella tras huella, marcadas en el suelo de madera. Pero no eran de zapatos. Eran de pies descalzos. Pequeños. Delgados. Y se dirigían directamente hacia el espejo. Mario retrocedió. Bajó corriendo las escaleras y cerró la puerta del desván con violencia. Lucía lo vio desde el salón, medio dormida. ¿Qué haces? Nada. Solo, escuché algo. Mintió. Porque no sabía cómo explicar lo que había sentido allá arriba. No miedo. No exactamente. Sino, familiaridad. Como si ese lugar lo conociera a él. Al volver a acostarse,
miró el reloj. 3:31. Y escuchó el chirrido del gancho, moviéndose solo. El día siguiente amaneció con un cielo plomizo que se derramaba sobre el bosque. La bruma ascendía desde el lago, cubriendo los árboles como una lengua espesa, silenciosa. La cabaña parecía más vieja, más torcida, como si hubiera envejecido durante la noche. Lucía despertó con un nudo en el pecho. El aire olía distinto. No a madera ni a humedad, sino a hierro caliente, como si algo se hubiera oxidado dentro de la casa. Preparó café sin pensar, cada gesto más torpe que el anterior, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no comprendía. Mario no bajó. Subió las escaleras lentamente, sintiendo como los peldaños crujían con un eco hueco que no recordaba del día anterior. Mario estaba sentado al borde de la cama. Vestido. Quieto. Con la mirada fija en el suelo como si viera a través de las tablas. Su piel tenía un tono cetrino, como si no hubiese dormido en días, aunque apenas llevaban allí una noche. No dijo nada. No se movió. Solo sus ojos, demasiado abiertos. El desván. Lucía no necesitaba preguntarlo. Lo supo con solo mirar sus manos, temblorosas. Mario había subido, desobedeciendo la única regla escrita en aquella nota arrugada. Había sentido la misma atracción. El mismo impulso. Pero él lo había hecho. El resto de la mañana se arrastró. Ninguno de los dos dijo palabra. Afuera, el bosque parecía rodearlos, más denso, más vivo. Las ramas arañaban las ventanas. El lago, en silencio total. Ni una ola, ni un pájaro. Solo el susurro de algo que no querían nombrar. Al anochecer, la temperatura bajó de golpe. Lucía encendió la chimenea. Las llamas no traían calor. Solo sombras. Mario seguía en el mismo lugar, sin comer, sin hablar. De vez en cuando murmuraba palabras sin sentido. Frases rotas. A veces solo sonidos guturales. A veces, nombres. A medianoche, Lucía despertó sobresaltada. Alguien caminaba por el piso superior. Pisadas suaves, repetidas. Como de un niño descalzo. Contuvo la respiración. Mario no estaba en la cama. La puerta del desván rechinó con un sonido seco, áspero. Algo se abría allá arriba. Lucía tomó la linterna. Subió los escalones uno a uno. El aire estaba más frío, más denso. Una humedad pesada le apretaba el pecho. La trampilla del desván estaba entreabierta. Una luz tenue, rojiza, se filtraba por la rendija. Y un olor insoportable. Empujó la trampilla. El espacio estaba vacío. Sin cuna, sin espejo, sin baúl. Solo madera vieja y polvo suspendido en el aire. Y, en medio del suelo, Mario. De rodillas. Dibujando símbolos con algo oscuro. No era tinta. No era barro. La linterna parpadeó. Lucía retrocedió un paso. Mario levantó la cabeza. Sus ojos eran negros. Completamente. Pupilas dilatadas hasta borrar el iris. Y su boca se movía, pero no era su voz la que salía. Era más aguda. Más seca. Como si alguien hablara desde su garganta. Una voz que no pedía ayuda. Solo repetía. Como un eco. Una plegaria en otro idioma.
Un idioma sin vocales. Lucía bajó corriendo. Tropezó con los escalones, cayó. El sonido de las maderas arriba seguía retumbando. Pasos. Risas. Y luego, silencio. Durante horas, se quedó junto a la chimenea, abrazando sus rodillas. Afuera, el bosque se cerraba como una jaula. Al amanecer, el desván estaba vacío. Mario no volvió a bajar. Nunca más. Pero sobre la mesa del salón, junto al café frío del día anterior, alguien había dejado una nota. Escrita con la misma letra que la del casero. Una sola frase. Gracias por traerme otro huésped. Lucía no volvió a entrar al desván. No volvió a mencionar el nombre de Mario. Al amanecer del segundo día, metió lo poco que llevaba en una bolsa y salió de la cabaña. El bosque seguía allí, espeso, inmóvil, pero había cambiado. O quizás era ella la que ya no era la misma. Caminó por horas sin mirar atrás. Cada rama que crujía, cada sombra que cruzaba su camino, le recordaba que algo la seguía. No con pasos, sino con presencia. Llegó al pueblo al anochecer. Tenía la piel pálida, las uñas rotas, la ropa mojada por la humedad del bosque. Nadie la reconoció. Ni siquiera el hombre de los ojos hundidos, que la miró como si no existiera. Compró un billete de autobús con el dinero justo que le quedaba. No volvió a hablar en todo el viaje. Ni siquiera cuando le preguntaron de dónde venía. Durante semanas, no durmió. Las pesadillas eran más reales que los recuerdos. Soñaba con escaleras que no terminaban. Con puertas que se abrían solas. Con voces que la llamaban por su nombre, pero que usaban una entonación distinta, como si lo pronunciaran desde otro idioma. Una noche, en su piso, escuchó pasos sobre su techo. Vivía en un tercer piso. El siguiente sueño fue diferente. Ya no estaba en su casa. Estaba en la cabaña. Pero vacía, sin muebles, sin paredes. Solo ella y el desván. Flotando en la oscuridad. Y en medio del suelo, otra vez, el cuaderno. Solo que esta vez no tenía frases desordenadas. Solo una palabra. Escrita con su propia letra. Lucía. Despertó gritando. Intentó rehacer su vida. Cambió de piso, de ciudad, de nombre. Pero siempre había una parte de ella que quedó allá, en ese bosque sin pájaros. Cada cierto tiempo, recibía cartas sin remitente. Papeles en blanco. Hasta que un día, una de ellas sí tenía algo escrito. Solo 2 frases. Nunca fue tuya. Solo la abriste para otro. Desde entonces, empezó a escuchar cosas. No con los oídos, sino dentro de la cabeza. Como si alguien murmurara detrás de sus pensamientos. Una voz que hablaba en el mismo tono que la que salía de la garganta de Mario. Una voz que no pedía permiso para entrar. La última vez que alguien la vio fue en una gasolinera, cerca de un bosque del norte. Compró cerillas, una linterna, una garrafa de gasolina. Miraba al suelo mientras hablaba. Decía que tenía que volver, que no podía dejar la puerta abierta. 2 semanas después, una cabaña se incendió en mitad del monte. Los bomberos encontraron algo extraño, no había señales de entrada forzada, ni de explosión. Solo ceniza. Y, en medio de la chimenea, algo que no se quemó. Un cuaderno. Las páginas estaban intactas. En la primera, solo una frase escrita con sangre.
Yo no abrí la trampilla. Pero tú sí. Desde entonces, en varios foros de Internet, circula una leyenda urbana. La historia de una cabaña que cambia de lugar. A veces está en Galicia, otras en Asturias, otras en Pirineos. Siempre en medio del bosque. Siempre vieja. Siempre con una trampilla cerrada. Los que entran, casi nunca vuelven. Y los que vuelven, no son exactamente ellos. Había algo extraño en aquella casa desde el principio. No era el diseño, ni el silencio denso que la rodeaba. Era otra cosa. Algo que no se dejaba ver, pero que estaba ahí, clavado como una astilla bajo la piel. Rubén lo notó la primera noche. La cabaña no estaba en ningún mapa. Había llegado gracias a un anuncio sin fotos, publicado en un foro privado de alquileres de montaña. La descripción era vaga, apenas unas líneas: refugio en la naturaleza, sin vecinos, ideal para desconectar. Solo para personas solas. No se admiten acompañantes. Él buscaba exactamente eso. Había pasado los últimos 5 meses encerrado en su apartamento, sobreviviendo con antidepresivos y llamadas perdidas. Nadie sabía realmente lo que le pasaba. Ni siquiera él. Solo sabía que algo dentro de su cabeza se había apagado y que necesitaba irse. Lejos. Donde no hubiera ruido, ni recuerdos, ni nadie que le hiciera preguntas. La casa estaba a 2 horas de cualquier carretera asfaltada. El conductor que lo llevó en todoterreno no habló en todo el trayecto. Cuando por fin llegaron, Rubén bajó la vista al móvil, sin cobertura. Ni una raya. Ni datos, ni llamadas, ni GPS. El conductor no esperó a que entrara. Dio la vuelta sin saludar y desapareció por el mismo camino. Rubén se quedó solo, con su mochila, frente a una puerta de madera vieja que no chirrió al abrirse. Dentro, la casa olía a madera, pero no a la de los muebles recién barnizados. Era un olor húmedo, antiguo, como si las paredes recordaran cosas que nadie había vivido allí en décadas. Había una chimenea, 2 sillones gastados y una cocina pequeña con utensilios limpios pero sin brillo. En la habitación principal, una cama de hierro forjado, sin cabecero. Y un único espejo, clavado al armario, que no podía retirarse. Rubén no lo notó al principio, pero cada vez que se miraba en él, sentía que su reflejo tardaba un segundo más en moverse. Como si lo imitara, en lugar de ser él. Empezó a evitarlo. El primer día pasó sin sobresaltos. Llovió toda la tarde. Rubén leyó un libro viejo que encontró en la mesilla, un diario sin autor, escrito a mano, con frases cortas y sin fechas. Solo pensamientos sueltos: hoy ha vuelto a golpear el suelo, no entra por la puerta, pero sigue aquí, de noche susurra, de día escucha. No entendía nada, pero no pudo dejar de leerlo. La segunda noche, escuchó pasos. Primero suaves, como si alguien caminara descalzo por el pasillo. Luego más pesados, lentos, marcando cada tabla del suelo. Se levantó, abrió la puerta y no vio nada. Silencio total. Pero al volver a meterse en la cama, los pasos se escucharon de nuevo, más cerca. Esta vez, no se atrevió a levantarse. Por la mañana, todo parecía normal. La luz entraba por la ventana. La chimenea seguía encendida, aunque él juraría no haber puesto leña desde el día anterior. Y el espejo reflejaba la habitación vacía, incluso cuando él estaba de pie frente a él. Esa fue la primera vez que lo rompió. Agarró una piedra de la chimenea y la lanzó con fuerza contra el cristal. El golpe resonó como un grito.
Pero el espejo no se rompió, ni se agrietó. La piedra rebotó y cayó al suelo como si hubiese golpeado metal. Esa noche, no durmió. Los pasos ya no eran pasos. Eran arrastres. Como si alguien deslizara los pies, como si algo más pesado se arrastrara desde el otro lado de la casa. Rubén encendió todas las luces. Puso una silla contra la puerta. Apagó la chimenea. Se sentó con el diario abierto en las rodillas y leyó en voz baja, como si eso pudiera calmar lo que fuera que estaba ocurriendo. No sabe mi nombre. Pero me llama por las noches. No hay ventanas suficientes para escapar. Cuando por fin me mire, será el final. Volvió a mirar el espejo. Su reflejo estaba allí. Pero no lo imitaba. Permanecía quieto. De pie. Mirándolo. Rubén retrocedió. Cayó al suelo. Cerró los ojos. Cuando los abrió, el reflejo había vuelto a ser él. Lo mismo, exactamente igual. Pero ya no podía confiar. Había visto la diferencia. Había sentido que algo le observaba desde dentro del cristal, como si la superficie fuera solo una membrana fina, esperando romperse. Las noches siguientes fueron peores. Las luces parpadeaban aunque no hubiera tormenta. La comida desaparecía de los armarios. La chimenea se encendía sola. Y cada vez que intentaba mirar el reloj, las agujas marcaban la misma hora, 3:17. Siempre. Se acostaba con miedo y despertaba con tierra en los pies. Las ventanas aparecían abiertas aunque las hubiera cerrado con clavos. El diario, que antes tenía 10 páginas, ahora tenía más de 30. Con frases que él no recordaba haber leído. Y algunas escritas con su propia letra. Deja de buscar la salida. No hay ninguna. Ya has estado aquí antes. Esta vez no vas a despertar. El espejo comenzó a empañarse. Sin vapor, sin humedad. Solo un vaho frío, denso, como el aliento de alguien que está muy cerca. Y a veces, muy brevemente, Rubén creía ver otra figura junto a la suya. Alta, delgada, sin rostro. Pero no podía mirarla fijamente. Siempre desaparecía al parpadear. El día que decidió escapar, la puerta no se abrió. La manilla giraba, pero no había fuerza humana que la empujara hacia afuera. Golpeó, gritó, maldijo. Nada. La ventana se rompió con facilidad. Pero al saltar al exterior, cayó dentro de la misma habitación. Volvía a estar frente al espejo. Sentado. Con el diario abierto. Leyendo una frase que no recordaba haber escrito, no lo entiendes. Nunca estuviste fuera. Se levantó de golpe. Miró alrededor. La chimenea ardía. El reloj marcaba 3:17. El espejo no reflejaba nada. Ni siquiera la habitación. Solo negro. Negro absoluto. Como si del otro lado hubiera un abismo. Y entonces, algo se movió dentro. Rubén no podía apartar la vista. El espejo se había convertido en un pozo sin fondo. Ya no mostraba su reflejo, ni la habitación, ni la luz de la chimenea. Solo oscuridad. Pero no era un negro estático. Había movimiento. Una especie de oleaje denso, como si una criatura enorme nadara lentamente bajo la superficie. Dio un paso atrás. El suelo crujió.
Y desde la oscuridad, algo respondió. No fue una palabra. No fue un sonido. Fue una sensación. Como si el frío saliera del espejo y se le metiera en la nuca, como si alguien respirara detrás de su oreja. Rubén giró en seco. Nadie. Pero la habitación ya no era la misma. Las paredes habían cambiado. Estaban más sucias, más gastadas. Como si hubieran pasado años. La madera se había agrietado, los marcos de las puertas estaban partidos. La chimenea ardía con una llama azul, silenciosa, imposible. Y el techo parecía respirar. Subía y bajaba con lentitud, como un pecho enfermo. Rubén quiso hablar, pero su voz no salió. Corrió hacia la puerta. No estaba. Literalmente, no estaba. La pared era lisa, sin hueco, sin pomo. Sin marco. Como si la entrada jamás hubiera existido. Gritó. Golpeó las paredes con los puños hasta que se le partieron los nudillos. Se arañó la cara. Se arrancó mechones de pelo. Pero nada cambió. El espejo seguía ahí, fijo, impasible. Y algo dentro de él se movía más rápido. Entonces recordó el diario. Corrió hacia la mesilla. Ya no estaba. Pero había algo en su lugar, una libreta pequeña, completamente negra, sin título. Al abrirla, vio su nombre en la primera página. Rubén Martínez. Debajo, en letra más pequeña, entrada registrada. Proceso en curso. Las siguientes páginas estaban vacías. Hasta que llegó a la última. Solo una frase. Tienes que mirarlo. Solo entonces lo entenderás. Rubén cerró el cuaderno. Su respiración era rápida, desordenada. Las paredes se inclinaban hacia adentro, como si quisieran tragárselo. El espejo palpitaba. Como un corazón enorme, latiendo despacio. Y cada latido traía un murmullo. Voces sin boca. Frases sin dueño. Ya has estado aquí. Es tu casa. Nosotros no te buscamos. Tú viniste. ¿Querías silencio, no? Rubén cayó de rodillas. Se cubrió los oídos. Pero las voces estaban dentro de su cabeza. No las podía acallar. Se alzaban y se solapaban, una sobre otra, hasta formar un zumbido insoportable. Y en medio de todo eso, una figura cruzó el espejo. No lo rompió. No salió caminando. Simplemente apareció en la habitación. Era humanoide, pero no humano. Su piel era grisácea, cuarteada, con vetas negras como raíces. No tenía ojos, pero su rostro apuntaba directo a él. Su respiración era húmeda, irregular, como si tuviera líquido en los pulmones. Rubén se arrastró hasta la pared contraria. La figura no se movía. Solo lo observaba. Y entonces, habló. No deberías haber venido. La voz no salía de su boca, sino del espejo. Este lugar no es para los que huyen. Rubén temblaba. Quiso hablar, pero las palabras se le deshicieron en la lengua. La figura dio un paso. Y otro. Con cada paso, la madera crujía como si fuera a quebrarse. Las luces se apagaban tras su paso. El calor desaparecía. Y el aire se volvía tan espeso que Rubén apenas podía respirar. Aquí no hay castigo, dijo la voz. Solo reflejo.
La figura se detuvo a 1 metro de él. Se inclinó y le extendió la mano. Rubén no la tomó, pero tampoco pudo apartarse. La figura levantó la palma, y en ella había un objeto. Pequeño. Metálico. Era un colgante. El suyo. El que llevaba siempre en el cuello. El que su madre le había dado antes de morir. Él lo había dejado en casa. En Barcelona. En un cajón. Y ahora estaba allí. Tú lo trajiste, dijo la voz. Rubén rompió en llanto. Lo entendió todo, de golpe, como un puñetazo en el estómago. No había venido a buscar paz. Había venido a desaparecer. No a curarse, sino a borrarse. Y aquella cabaña, ese lugar, era el destino perfecto para quienes querían olvidar que alguna vez fueron reales. ¿Qué eres? Logró murmurar. La figura no respondió. Solo señaló el espejo. Rubén giró la cabeza. Y por primera vez en días, el espejo mostró algo distinto. No una habitación. No oscuridad. Mostró a Rubén. Pero no el Rubén actual. Mostró una versión de sí mismo joven, sonriendo, con la piel limpia, los ojos vivos. Estaba sentado frente a una tarta de cumpleaños. Alrededor, su familia. Su madre. Su hermana. Su padre. Era un recuerdo. Uno real. Y sin embargo, la imagen tenía un error. Una figura al fondo. En la sombra. Alta. Sin rostro. La misma figura que ahora estaba junto a él. Rubén se puso de pie. Avanzó hacia el espejo. La figura no se movió. El reflejo seguía mostrando recuerdos. Fragmentos. Escenas inconexas, una bicicleta en el patio, la lluvia en una estación de tren, una carta arrugada con manchas de sangre. Y en todas, siempre, al fondo, esa silueta. ¿Desde cuándo estás conmigo? Preguntó Rubén. La figura respondió sin boca. Desde que decidiste callar. El espejo tembló. La imagen se distorsionó. Y una última escena apareció, Rubén en la cabaña, la primera noche, mirando la chimenea. Solo. Pero en la esquina, junto al marco de la puerta, la figura, observando. Siempre había estado allí. Rubén cerró los ojos. Sintió la madera bajo sus pies, el olor a humo, el eco de las voces. Y supo lo que tenía que hacer. Se acercó al espejo. Apoyó la palma contra el cristal. Frío. Denso. Como agua congelada. El vidrio cedió. Su mano se hundió. Luego el brazo. El pecho. El rostro. Y finalmente, todo su cuerpo atravesó el espejo. La figura desapareció. La habitación quedó vacía. La chimenea se apagó. Y el reloj volvió a marcar las 3:17. El impacto no fue como esperaba. Rubén no cayó, no sintió vértigo, ni oscuridad absoluta. Fue como atravesar una superficie densa, líquida, pero sin humedad. Como deslizarse por dentro de una fotografía aún húmeda, con los bordes borrosos. Al otro lado, no había suelo. Flotaba. O eso creía. No había arriba, ni abajo. Solo sombras. Millones de ellas.
como si estuviera atrapado en una cueva infinita hecha de recuerdos ajenos. Figuras difusas se movían por todas partes. Algunas susurraban. Otras lloraban. Y algunas solo lo observaban con ojos vacíos. Parecían humanos. Pero no lo eran del todo. Y en el centro de todo eso, una casa. La misma cabaña. Pero más vieja. Más grande. Como si hubiera crecido por dentro. Las ventanas se multiplicaban. Los pasillos se alargaban hasta perderse en niebla. La chimenea expulsaba humo negro que no se elevaba, caía al suelo como tinta espesa. El reloj, colgado en el techo, giraba al revés. Rubén no sabía si estaba soñando o muerto. Pero la casa lo llamaba. Entró sin pensarlo. No había puertas. Solo un umbral de sombras que lo absorbió con suavidad. Dentro, la casa hablaba. Las paredes murmuraban. Cada tabla crujía con frases. Cada escalón tenía un sonido distinto, como un idioma construido con madera podrida. Y al fondo del pasillo, lo vio. Un espejo. Pero este no era como el anterior. Era enorme. Ocupaba toda la pared. Y frente a él, una silla. Vacía. Rubén se acercó con pasos lentos, sintiendo que cada movimiento era observado por ojos que no podía ver. Se sentó. Miró al frente. Y entonces, lo entendió. El espejo era él. No su reflejo. Sino todo lo que había escondido. La culpa por no haber respondido las llamadas de su hermana el día del accidente. La rabia contenida por su padre, que lo había abandonado cuando era niño. La depresión muda que lo había arrastrado hasta esta casa. Todo estaba allí. No como recuerdos, sino como presencias. Sombras pegadas a sus hombros. Voces que hablaban con su voz, repitiendo frases que había enterrado durante años. Nadie te obligó a venir, dijo una voz familiar. Suya. Querías desaparecer. Y ahora te has convertido en parte del lugar. Rubén gritó. Golpeó el espejo con los puños hasta que sangraron. Pero el cristal no se rompía. Solo se manchaba con su sangre. Las figuras detrás del espejo se agitaban, como peces en un acuario al que alguien hubiera lanzado piedras. Y entonces, se vio. No como era ahora, sino como sería si se quedaba allí para siempre. Un cuerpo encorvado, los ojos vacíos, la piel gris. Atrapado en la silla, sin voz, sin voluntad. Observando el espejo eternamente. Como tantos otros. Como las figuras que flotaban fuera. Este lugar es un eco, susurró la voz. No tiene forma. Solo refleja lo que traes contigo. Rubén cayó de rodillas. Las sombras lo rodeaban. No lo tocaban. Pero lo oprimían. Como si su peso no fuera físico, sino emocional. Cada recuerdo, cada error, cada decisión evitada, pesaban más que cualquier cadena. Cerró los ojos. Y recordó la primera vez que pensó en suicidarse. No por drama. No por desesperación. Sino por cansancio. Por silencio. La misma necesidad que lo había traído a esta cabaña. Y entonces, lo oyó. Un golpe. No dentro de su cabeza. Fuera. Real. Levantó la mirada. El espejo temblaba. Otra figura se reflejaba.
Alguien más. No él. Una mujer. Alta. Despeinada. Con un abrigo largo y mojado. Tenía barro en los zapatos. Y una linterna en la mano. Miraba directamente hacia él. Hola, dijo ella. Rubén no podía creerlo. No era una figura del pasado. Era presente. Alguien había entrado en la cabaña. La real. La del otro lado. Ella avanzó con cautela, recorriendo la habitación. Su luz pasó por la chimenea, por la silla vacía, por el suelo manchado. Y entonces, miró el espejo. Se detuvo. Su expresión cambió. Había visto algo. Lo había visto a él. Rubén gritó. Golpeó el cristal con todas sus fuerzas. La mujer retrocedió. Volvió a acercarse. ¿Quién eres?, preguntó. Rubén lloró. Gritó de nuevo. Pero no podía oírse. El sonido no atravesaba. La mujer alzó la mano. Tocó el cristal. Y en ese instante, el espejo se quebró. No con un estruendo, sino con un susurro. Una grieta. Luego otra. Luego 100. El mundo tembló. Las figuras alrededor de Rubén se desvanecieron. Las paredes crujieron. Y la cabaña colapsó sobre sí misma, como un papel mojado. Oscuridad. Silencio. Y luego, luz. Rubén despertó en el suelo. La cabaña estaba entera. Vieja, polvorienta, pero real. La chimenea apagada. El reloj marcaba las 9:42. Frente a él, la mujer. Lo miraba con los ojos abiertos de par en par. Te encontré tirado en el suelo, dijo. El espejo estaba roto. Rubén se incorporó. Todo dolía. Pero respiraba. ¿Quién eres?, preguntó. Ella dudó un segundo. Buscaba a mi hermano. Desapareció hace semanas. Esta era la última localización que teníamos. Rubén la miró fijamente. No la conocía. Pero algo en ella, algo familiar. Ella extendió una foto. Un hombre. No era él. Pero tenía sus ojos. ¿Lo has visto?, preguntó ella. Rubén no respondió. Solo miró el espejo roto. Y por primera vez en días, no vio nada. Solo su reflejo. Solo él.